El ejercicio que vamos a realizar lo preguntaron en el examen de acceso a la universidad del curso 18-19 en la Comunidad del País Vasco, convocatoria ordinaria y modelo A. El enunciado nos da una función de tercer grado y nos piden calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento, extremos relativos, puntos de inflexión y puntos de corte con el eje OX. Además, debemos representar la función y hallar el área del recinto entre la curva y el eje OX. Primera pregunta. Estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. El primer paso para calcularlos es hallar la derivada de la función e igualarla a 0. Como la función es polinómica, la derivada será la suma de las derivadas de cada uno de los sumandos. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. La derivada de menos 6x al cuadrado es menos 12x. Y la derivada de 9x es 9. Entonces la ecuación queda 3x cuadrado menos 12x más 9 igual a 0. Operando, obtenemos las raíces x igual a 3 y x igual a 1. El siguiente paso es crear una tabla con los intervalos que marcan estas raíces. Vamos a ver cuál es el signo que tiene la derivada en cada intervalo. Para ello es suficiente con ver el signo de un número cualquiera dentro del intervalo. En el primero, de menos infinito a 1, escogemos por ejemplo el valor menos 3. Sustituimos en la derivada cada x por menos 3 y obtenemos como resultado 63. Como es mayor que 0, todo el intervalo será positivo. Hacemos lo mismo con el segundo intervalo, 1, 3. Escogemos el valor 2. Sustituimos en la derivada y nos da menos 12, que al ser menor que 0, indica que todo el intervalo es negativo. Y en el tercer intervalo, de 3 a más infinito, escogemos el 7. Operamos y nos da 63, por lo que todo el intervalo es positivo. Cuando la derivada es positiva, la función es creciente, y cuando la derivada es negativa, la función es decreciente. Por lo tanto, la función es creciente en los intervalos menos infinito 1 y 3 más infinito, y decreciente en el intervalo 1, 3. Segunda pregunta. Determinar los máximos y mínimos relativos y los puntos de inflexión. Para calcular los extremos relativos o locales, sean máximos o mínimos, comenzamos igual que en la pregunta anterior, derivando la función, igualando a 0 y obteniendo las raíces de la ecuación. Nos había salido que las raíces son x igual a 1 y x igual a 3. En estos valores 1 y 3 hay extremos relativos. Lo que no sabemos aún es si son máximos o mínimos. Para saberlo, tenemos que calcular la segunda derivada. Derivamos igual que antes, pero ahora a partir de la primera derivada. La derivada de 3x al cuadrado es 6x. La derivada de menos 12x es menos 12. Y la derivada de 9 es 0. Sustituimos en esta segunda derivada las x por cada raíz. Al sustituir las x por 1 en la segunda derivada, el resultado es menos 6. Como menos 6 es menor que 0, en x igual a 1 habrá un máximo. Ya tenemos la x del punto donde está el máximo. Para completarlo, sustituimos la x por 1 en la función y obtenemos que la y vale 4. De forma que la función tiene un máximo en el punto 1, 4. Tened cuidado a la hora de calcular el punto. La y se obtiene sustituyendo en la función, no en la derivada, ya que estamos buscando un punto de la función principal. Hacemos lo mismo ahora con la otra raíz, x igual a 3. Sustituimos las x por 3 en la segunda derivada. Vemos que nos da 6, y como es mayor que 0, en x igual a 3 hay un mínimo. Para saber cuál es el punto, sustituimos el 3 en la función y da 0. Es decir, en la función hay un mínimo en el punto 3, 0. También nos piden los puntos de inflexión de la función.
Para hallarlos, igualamos la segunda derivada a 0 y obtenemos la raíz x igual a 2. Calculamos la tercera derivada. Derivada de 6x es 6 y derivada de menos 12 igual a 0. Sustituimos la raíz x igual a 2 en la tercera derivada. Como en este caso no hay ninguna x, la tercera derivada cuando x es igual a 2 sigue siendo 6. Ya que 6 es distinto de 0, hay un punto de inflexión en x igual a 2. Los puntos de inflexión existen solo si el valor resultado es distinto de 0. Si hubiese sido 0, no habría ningún punto de inflexión. Para calcular el punto completo, sustituimos la x de la función por 2 y obtenemos que hay un punto de inflexión en el punto 2, 2. Tercera pregunta. Encontrar los puntos de corte con el eje OX. Realizar la representación gráfica de la función. La función del eje OX es f de x es igual a 0. Entonces, para calcular los puntos de corte con el eje OX, haremos un sistema con las dos funciones, la de la curva del enunciado y la del eje OX. Nos encontramos con una ecuación de tercer grado y operando encontramos una raíz simple x igual a 0 y una raíz doble x igual a 3. Esas son las x de los puntos de corte con el eje OX. Como las y's siempre son 0, los puntos de corte con OX son 0, 0 y 3, 0. Con todos los datos que hemos encontrado, ya podemos representar la función. Será creciente hasta el punto 1, 4, donde presenta un máximo. Después de creciente, hasta el mínimo en 3, 0. Y a partir de ahí vuelve a ser creciente. El punto de inflexión en 2, 2 indica que la función pasa de ser cóncava a su izquierda a ser convexa a la derecha. Se puede ver más fácil comparando la parte cóncava con una montaña y la convexa con un valle. Finalmente, la curva corta con el eje OX en el eje de coordenadas y en el punto 3, 0, donde además tiene un mínimo. Cuarta pregunta. Calcular el área del recinto finito delimitado por la curva y el eje de abscisas OX. El área de este recinto es la integral de la diferencia entre las dos funciones, la curva menos el eje OX. Siempre es la función que está arriba menos la función que está abajo. Además, como está acotada, será una integral definida entre los dos extremos horizontales, 3 y 0. Como la segunda función es 0, realmente vamos a calcular la integral definida de f de x entre 3 y 0. Al ser una función polinómica, calcularemos la función primitiva integrando cada uno de los sumandos por separado. La integral de x al cubo será x elevado a 3 más 1, 4, dividido entre esta potencia, 4. La integral de menos 6x al cuadrado será menos 6 por x elevado a 2 más 1, 3, y dividido entre 3. Y la integral de 9x será 9 por x elevado a 1 más 1, que es 2, entre 2. Simplificamos y aplicamos la regla de Barrow, que dice que la integral definida de una función continua en un intervalo cerrado es igual a la diferencia entre los valores que toma la función primitiva en los extremos del intervalo. Así que sustituiremos las x por 3 en la primitiva, después sustituiremos las x por 0 y finalmente restaremos ambos resultados. Entonces, el área del recinto finito delimitado por la curva y el eje de abscisas OX es 27 cuartos unidades cuadradas.